Pues muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase de habilidades gerenciales en alta dirección. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes. El primero tiene que ver con la comunicación productiva, cómo comunicarnos, pero aprender precisamente a entender el lenguaje con el cual nos comunicamos y a través del cual fluye la información en cualquier organización. Antes voy a dejarlos con un video. Observen muy bien lo que están haciendo empresas muy bien estructuradas, con pensamiento estratégico, y verdaderamente en la vida real esto es lo que están haciendo las empresas que están volteando a hacer cosas nuevas, como el tema lo amerita. Pensamiento estratégico es un módulo muy amplio dentro del curso que estamos viendo. Apenas llevamos el primer tema del pensamiento estratégico y justamente la segunda parte o la segunda hora del curso tiene que ver con la parte que comentamos sobre la innovación y el pensamiento que verdaderamente son eh, sustantivos en el terreno de las empresas que busquen dominar el mercado en estos últimos tiempos. Puede dejarlos por ahí con este video, por favor, ponga mucha atención. Bueno, y seguimos con Uber, pero en otro tipo de información relacionado más bien con la tecnología, con pues un probable futuro, porque hay una manera diferente de hacer entregas a domicilio con Uber en Austin, Texas, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Santillanes. Vamos a ver, Fernando, cuéntanos de qué trata, cómo va esta entrega. Hola Héctor, Ceci, me da muchísimo gusto saludarlos. Me encuentro ahora en la ciudad de Austin, Texas, y es que aquí, en cuestiones de movilidad, Uber ha avanzado instalando, implementando nuevas tecnologías que están cambiando la manera en la que humanos, inteligencia artificial y robots conviven en esta ciudad de Texas. Y lo que les quiero mostrar es cómo Uber Eats, cómo el sistema de entrega de alimentos y tal vez de otro tipo de artículos está funcionando aquí en Austin. Ya es una cosa común ver este tipo de robots que por las calles, digamos que ruedan, caminan, como le quieras llamar, entregando lo que pide algún usuario de Uber Eats. Estos robots están capacitados, creados y programados para ir por las calles en un radio de no más de 7 kilómetros de donde está el restaurante o la tienda que utiliza estos robots por parte de Uber. Y lo que hacen es que baja la persona, en el caso del restaurante, pone dentro del robot la comida y el robot de manera autónoma va hasta la dirección a entregar lo que le hayan pedido. Llegando a esa dirección, el usuario recoge con la aplicación, abre la caja dentro de estos robots y recoge los alimentos o algún otro tipo de mercancía que se haya encargado. Los robots tienen distintas tecnologías, cámaras, así como sistemas que le permiten ver, por llamarle así, no solamente el entorno, sino también a los humanos y poder cruzar calles, pararse en un semáforo, detectar que está el alto y así Trae llegar una chamarra a a tu su destino. hermana. Se le acerca algún humano, Trae una chamarra a tu hermana. también se detiene, no hace nada hasta que las personas se alejan. Y es que nos dice la gente de Uber que es muy común, es algo todavía muy nuevo, que muchos niños, muchas personas se acerquen y quieran pues curiosear con estos robots, tocarlos, pero están justamente programados para que no puedan ir muy rápido ni dañar a alguna persona. Pero esto es parte del futuro ya de la movilidad aquí en Austin, que están funcionando. Y después les vamos a también hacer un reporte de cómo funciona aquí los vehículos Waymo, los vehículos autónomos que ya tú pides un Uber y sin ningún chofer, sin ninguna persona operando el vehículo, te lleva de un punto hasta otro. Pero bueno, los robots que entregan todo tipo de mercancías ya son una realidad aquí en Austin, Texas. ¿Quién lo diría? Gracias, Fer. Hasta luego, Héctor. Gracias. Bye. Muy bien, ¿cómo ven ustedes este tema de la innovación, del desarrollo, pero sobre todo de la importancia que tiene hoy en día
el poder innovar con un pensamiento lateral, estratégico, disruptivo, crítico, y el cual ya está prácticamente a la orden del día en nuestras organizaciones y cada vez más novedades van a ir saliendo en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Desde luego que la carrera mundial nos está orillando, nos está llevando a pensar en cómo innovar nuestras organizaciones, pero desde el punto de vista del líder, pues obviamente el líder que establece una innovación constante es el que puede alcanzar esos logros y esas metas en el terreno y en el sector en el cual se desarrolla. Quiero comentarles que este tema de comunicación productiva tiene un énfasis especial porque si bien la productividad es lograr más con menos, en el caso de la comunicación productiva se refiere al proceso conversacional, así como se escucha, proceso conversacional de saber distinguir lo que otros no ven y tomar acciones que otros no pueden tomar. La distinción es lo que nos va a permitir diferenciarnos una cosa de la otra. Para ser observadores diferentes, es común que nosotros usemos, por ejemplo, este tipo de lentes o algunas otras gafas en el sol, etcétera, para poder observar mejor. Pero en el tema de la comunicación y del lenguaje, es bien importante ser observadores diferentes para expandir la forma en que actuamos. Primero, debemos aprender nuevas distinciones, a ver desde otros lentes, desde otros enfoques, desde otra visión, desde otra cosmovisión, desde otra organización, inclusive desde otras latitudes, desde otros sectores que están innovando, que están haciendo cosas diferentes y entonces no basta con saber comunicarnos hoy en día, es preciso hacerlo de manera efectiva en este tiempo. Entonces, este es el tema que vamos a arrancar en esta tarde. Yo les pido que por ahí tomen algunas notas importantes. Vamos a empezar con el tema del aprendizaje. Ustedes saben muy bien cuál es el modelo de aprendizaje, pues no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero hoy yo quiero que hagan una distinción con el concepto de aprendizaje y poder meter en su mente este concepto de aprendizaje que nos va a ayudar a poder entender esta comunicación productiva o efectiva en las organizaciones y desde luego desde el liderazgo. Aprendizaje es un juicio emitido por un observador sobre la capacidad que una persona tiene de hacer algo en un tiempo B y que no tenía en un tiempo A. Lo voy a volver a repetir. Aprendizaje es un juicio emitido por un observador sobre la capacidad que una persona tiene de hacer algo en un tiempo B, y que no tenía en un tiempo A. Entonces, pasar de A a B, en ese proceso de A a B, hay un proceso de aprendizaje. Pero si ustedes se dieron cuenta, la palabra clave es que es un juicio emitido por un observador. Es decir, la habilidad del líder es observar. La habilidad gerencial que debe de dominar el líder hoy en día es precisamente observar y emitir juicios a través de la observación, ¿sale? Muchas de las veces nos pasa que emitimos juicios sin observar las distintas partes, decían un aforismo griego es audi alteram partem, que significa escucha la otra parte. Y es muy común muchas de las veces que lejos de escuchar la otra parte, pues obviamente solo nos quedamos con una parte de la historia y eso vuelve más compleja la comunicación, es más, la distorsiona, ¿no? Entonces, en el aprendizaje es importante distinguir que nuestra competencia para aprender, pues desde luego que tiene un impacto en nuestra efectividad, productividad, en el bienestar general, porque el aprendizaje nos da poder, ¿sale? La habilidad del líder es que
aprenda a usar este poder a través del aprendizaje. Esto es la capacidad de acción, es decir, quitarnos algunas barreras para el aprendizaje. Algunas barreras del aprendizaje hoy en día siguen siendo la incapacidad de decir no sé o de declarar no sé. Y es muy común en los líderes, sobre todo en la alta dirección, cuando uno llega a una posición de alta dirección o de alta gerencia, pues declarar no sé. Se vuelve tan común esto que desde luego las empresas y las organizaciones tienen muchos problemas con sus altos ejecutivos porque tienen una gran incapacidad de declarar no sé. Otra de las grandes barreras del aprendizaje tiene que ver con no tener preguntas sobre nuestras propias preguntas. Y muchas de las veces, comúnmente en una reunión, en un kickoff, en un lanzamiento de una estrategia, en una reunión preparatoria de algún nuevo producto, de lanzamiento en la firma de algún contrato, no nos hacemos preguntas sobre nuestras propias preguntas. Es decir, damos por hecho que lo que estamos diciendo es la realidad, es lo que realmente está imperando y no tenemos la oportunidad de poder reflexionar en torno a un nuevo aprendizaje o hacer esa distinción. Otra de las grandes barreras del aprendizaje es el síndrome comúnmente llamado de McDonald's, ¿no? Es decir, todo es Mac hoy en día, ¿no? Todo es Mac y nada puede ser más allá de Mac, ¿no? El síndrome de McDonald's, pues es eso, a todo le queremos poner Mac, Mac, y por decir un caso, es por decir un caso, pero resulta que ahora todo le queremos poner Pro, Plus, Ultra, bla, 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 bla. Entonces, es bien importante que este tipo de barreras en el aprendizaje vayamos entendiéndolas muy bien. Otra de las grandes barreras del aprendizaje es la incapacidad para desaprender. O sea, no nos damos la oportunidad de desaprender lo aprendido y eso nos mete en problemas porque entonces no podemos emprender lo nuevo. Este aprendizaje que hoy van a tener ustedes, pues desde luego que hay que tener la mente dispuesta a desaprender algunas cosas que sabíamos sobre el aprendizaje, que sabíamos sobre la comunicación, pero que es importante incorporar a nuestra vida diaria, a nuestras tomas de decisiones en la organización, porque a veces una decisión se toma con estas grandes barreras de aprendizaje. Y una de las grandes habilidades de los líderes hoy en día en las gerencias, en las altas direcciones, pues tiene que ver con esa incapacidad de desaprender, ¿no? Es decir, descongelar la caja de herramientas que traigo preparatoriamente hablando, de aquello que me preparó para ser un buen médico, para ser un buen ingeniero, para ser un buen licenciado, para ser un buen abogado, para hacer y ejercer la profesión de mejor éxito, pero a veces no dejamos que otros conocimientos lleguen a nuestra mente y eso sesga nuestra toma de decisiones. Otro de las grandes barreras del aprendizaje tiene que ver con el querer tener todo claro todo el tiempo, ¿no? Es una gran barrera, es que todo lo quiero tener claro todo el tiempo. Entonces nos volvemos demasiado controladores, nos volvemos demasiado micro gestionadores, queremos todo en el momento, todo a la hora, todo tenerlo controlado y eso no nos deja avanzar en la comunicación organizacional. Ahora, vamos a ver qué es el lenguaje. El lenguaje eh, es hacer un alto en el rumbo, ¿sale? El lenguaje es hacer un alto en el rumbo, es una oportunidad de reflexionar acerca del papel del lenguaje en nuestra vida privada y pública. Entonces, vamos a ver las distinciones del lenguaje, ¿sale? Esto es bien importante en la habilidad de un gerente, de un dueño de empresa y de una persona que está trabajando su liderazgo, la distinción del lenguaje. Si yo digo que el lenguaje es un alto al rumbo, es decir, es una oportunidad de reflexionar acerca del papel del lenguaje en mi vida privada y en mi vida pública, tengo que aprender a distinguir el lenguaje. Entonces, desde muy pequeños nos movemos en el lenguaje.
Tú y yo nos estamos moviendo en el lenguaje. No es difícil percatarnos de las distinciones que esto conlleva, ¿sale? Pero si no somos demasiado observadores, nos vamos a perder en el mundo del lenguaje. Y en el lenguaje empresarial hoy en día, pues desde luego que tiene una gran consecuencia cuando no podemos tener la habilidad, la destreza para poder comunicarnos. Entonces, dentro del lenguaje hay o existen actos lingüísticos básicos. Uno de los primeros actos lingüísticos básicos son las afirmaciones. Otro de los actos lingüísticos básicos son los juicios. Otro de los actos lingüísticos básicos son las declaraciones. Otro de los actos lingüísticos básicos son las peticiones y otras son las ofertas. Si tú juntas o ves en una burbuja las afirmaciones, los juicios, las declaraciones, las peticiones y las ofertas, la pregunta que se me viene a la mente es, ¿cómo gestionar las afirmaciones? ¿Cómo gestionar los juicios? ¿Cómo gestionar las declaraciones? ¿Cómo gestionar las peticiones? ¿Y cómo gestionar las ofertas en el proceso de la comunicación productiva y efectiva? ¿Sale? A veces una afirmación no es tan clara y ahorita vamos a ver y desglosar cada una de ellas, pero lo que quiero decir es que necesitamos tener en cuenta que estos actos lingüísticos son básicos y que todo el tiempo los usamos para tomar decisiones en la empresa. A veces lo hacemos de manera inconsciente o a veces lo hacemos de manera consciente. Hoy yo quiero mostrarles cómo es posible hacerlo de una manera consciente, estratégica y con un pensamiento revolucionario. Vamos con las afirmaciones. Las afirmaciones viven en el mundo de los hechos, describen la realidad, ¿sale? Voy a volver a repetir. Las afirmaciones viven en el mundo de los hechos y describen la realidad. Ahora, trasládenlo a la empresa, trasládenlo a su proceso de trabajo, trasládenlo a su liderazgo y díganse, mis afirmaciones viven en mi mundo creado. Describen la realidad de donde estoy parado. Ojo, hay dos tipos de afirmaciones. Las afirmaciones verdaderas y las afirmaciones falsas. ¿Sale? Comúnmente utilizamos las dos en un proceso de comunicación. ¿Sale? Cuando negociamos, probablemente utilizamos una o la otra. Las verdaderas son las que están sustentadas por los hechos. Acuérdense, las afirmaciones viven en el mundo de los hechos. Y las falsas, pues son las que no están sustentadas, desgraciadamente, en los hechos, ni en la realidad. A veces tomamos decisiones con afirmaciones falsas y eso le cuesta miles de millones de pesos a una empresa. Le puede costar un contrato, la rescisión de un contrato, le puede costar inclusive que un cliente deje de comprar con tu empresa, con nuestra empresa, y o también nos puede costar prácticamente la salida de un mercado o de un sector en el cual estábamos participando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usemos las afirmaciones en un proceso de comunicación productiva de la alta gerencia y de la alta dirección, tienen que ser afirmaciones que describan la realidad. ¿Sale? Y tienen que ser afirmaciones verdaderas, las que están sustentadas por los hechos. No es que me dijeron, supongo, yo pienso, quizás, no. Tienen que ser afirmaciones que estén sustentadas por los hechos. Y es muy común de repente ver, digamos, muchos problemas en los diversos niveles jerárquicos de la organización, porque a veces hacemos algunas afirmaciones que son falsas y eso nos acarrea problemas. La importancia de las afirmaciones, primero, es porque nuestra identidad como organización, como líder, se ve afectada
al hacer afirmaciones falsas. Fíjense lo que estoy diciendo. Nuestra identidad como líder o como organización se ve afectada al hacer afirmaciones falsas. Cada vez que hago una afirmación, me comprometo a presentar evidencias si así se me exige. ¿Sale? Cada vez que hacemos una afirmación, cada vez que tenemos enfrente de nosotros un gran cliente, alguien que tenemos que cuidar porque es parte de la organización y de la cadena de valor de nuestra empresa, tenemos que comprometernos a presentar evidencias si así se nos exige. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo el lenguaje, sí, los actos lingüísticos con los que estamos trabajando todos los días, pues tienen, desde luego que tienen sus propias maneras y formas de poder ser interpretadas, pero cuando empezamos a entender los conceptos claves y básicos, pues obviamente podemos fluir mejor en una comunicación efectiva, productiva en la organización para que tenga un impacto en otras organizaciones. Los juicios. Ahora, los juicios, después de las afirmaciones, los juicios viven en el mundo de las interpretaciones. Obvio, de las interpretaciones que hacemos de los hechos. Los juicios son el cristal con el que vemos al mundo. Y, obvio, hay dos tipos de juicios. Los juicios fundados y los juicios infundados. Y muchas de las veces actuamos con juicios bien fundados, pero muchas de las veces actuamos con juicios infundados. Entonces, una de las grandes características y habilidades gerenciales hoy en día es que aprendamos a establecer y a vivir en la empresa de manera cultural, de manera organizacional, como un cristal como una bola transparente en la organización, en donde nuestros juicios tienen que ser fundados siempre. ¿Sale? Porque también un juicio mal fundado nos puede acarrear una demanda, un proceso de quiebra, puede ser técnica o puede ser legal, puede ser financiera, puede ser de otro, un paro laboral, etcétera, por un tipo de juicio infundado. Es bien común que en una mesa de negociación los altos directivos con los sindicatos o con sus proveedores o con sus clientes de repente se paren de la mesa y digan, me paro porque ese juicio es infundado. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar los líderes gerenciales de esta nueva era? Con juicios fundados. Desde luego, cuesta trabajo, pero yo lo dije al principio, hay que desaprender algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo y es importante que nosotros las aprendamos hoy en día. Ahora, vamos a ver las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones generan un ambiente altamente propicio para cambiar la realidad. Lo voy a volver a repetir. Las declaraciones de un gerente, de un dueño de la empresa, de un nivel jerárquico operativo, ¿sí? Generan un ambiente propicio para cambiar la realidad. Y hay dos tipos de declaraciones, las válidas y las inválidas. Si yo, como dueño de la organización, le digo a mis directores de área, les voy a regalar un vehículo Tesla si me incrementan el 30% en las ventas de esta línea de producción, hago esa declaración y esa declaración es un tipo de declaración inválida porque no la estoy sustentando verdaderamente en mis ejercicios presupuestales, no los metí en el presupuesto de la organización. ¿Qué va a suceder cuando se alcance ese porcentaje y cuando esa declaración resulta no válida? Pues que la gente nos va a observar, nos va a medir y nos va a echar de cabeza porque este tipo de declaraciones depende de la autoridad de quien habla.
¿sale? Y hoy en día, pues la palabra de las personas, yo recuerdo que hace muchísimos años, y ustedes lo deben de saber muy bien, pero decíamos, la palabra cuenta y la palabra vale, ¿no? Si yo digo si yo te aseguré que te iba a dar ese vehículo por este incremento de ventas, pues te lo doy. Pero resulta que hoy en día las organizaciones tienen mecanismos distintos a la hora de tomar decisiones. Tienen inclusive que enterar al fisco, tienen que enterar a otros consejo de administración, etcétera. Entonces yo tengo que declarar cosas válidas, cosas que estén dentro del margen de actuación de la organización y obviamente de la libertad gerencial que nos da la organización y la empresa. Pero una cosa es consensarlo con los dueños, consensarlos con el consejo, consensarlo con el presupuesto de la organización y otra cosa es aventarlo porque nos ganó la emoción y lo queremos decir porque en la apertura del año lo dijimos, híjole, y no lo vamos a poder cumplir. Y eso trae grandes consecuencias y errores garrafales en la vida de los líderes de alta dirección. Algunas declaraciones importantes, pues son sí y no, ¿no? Así, tal cual, sí, no. Otra es, me equivoqué. Otra es, perdón, ¿no? Pedir perdón, dice, las relaciones dañadas dificultan precisamente la coordinación de acciones. Cuando se dañan las relaciones hay que pedir perdón. Pero también el perdón permite reanudar relaciones y coordinar acciones efectivas, ¿no? Y eso es bien importante. Es decir, algunas declaraciones importantes en la vida del líder, en la vida y en la habilidad de este gerente de este nuevo tiempo es saber decir sí y saber decir no. Saber decir me equivoqué, pedir perdón, poder decir ya basta, poder decir necesito ayuda y poder decir no sé. Eso es válido. Y son habilidades que por lo regular están condicionadas al macho alfa mexicano hoy en día, ¿no? A los valores del mexicano, del todos, todo se puede en México, yo sigo siendo el rey, como dice muchas las canciones en México, ¿no? Es decir, mi palabra y la empeño, y sí, pero hay algunas declaraciones muy importantes que necesito aprender otra vez que ahí están, pero necesito ponerlas en práctica porque es la manera en la cual mi organización va a poder superar los obstáculos, las barreras, las diferencias y vamos a tener una mejor cohesión con la organización, una mejor cultura, un mejor aprendizaje, una visión global de la organización que nos lleve precisamente a entender que no todo a veces es declaraciones infundadas. Ahora, escuchar es bien importante dentro de las habilidades de liderazgo y las habilidades gerenciales, dentro de la comunicación productiva, escuchar se convierte en una clave poderosa. Miren, oír es un fenómeno fisiológico, ¿sale? Cualquiera de nosotros que tenga sanidad en sus sistemas auditivos, el oír es un fenómeno fisiológico. Pero el escuchar es un fenómeno conversacional, ¿sale? El escuchar es un fenómeno que solo viene a través de la conversación. Por eso es importante el escuchar. El escuchar es igual a oír fisiológicamente, más interpretar lo que estoy escuchando, ¿sale? Ojo, escuchar es igual a oír fisiológicamente más la interpretación de lo que estoy escuchando. Esa habilidad la tenemos que tener sí o sí en el liderazgo. O sea, yo digo lo que digo y tú haces lo que haces, ¿no? Finalmente, a veces cometemos eso de decir, yo digo lo que digo y tú haces lo que haces. El que escucha, dice un gran pensamiento, el que escucha acaece, es decir, el que escucha se sumerge en un viaje interior para alcanzar un nivel de reflexión mayor.
y es planeado. El escucha es algo planeado y está muy ligado a nuestra historia personal y social. Es un activo, no es un pasivo. Escuchar es un activo en nuestras relaciones humanas, ¿sale? Es bien importante que hoy en día, en estas habilidades gerenciales, aprendamos a escuchar porque, obvio, se convierte en un gran activo en la organización. Entonces, todos nuestros niveles gerenciales tienen que aprender a escuchar. Todos nuestros niveles gerenciales tienen que aprender a oír fisiológicamente y a interpretar lo que se está escuchando. ¿Sale? ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque hay momentos en las organizaciones en donde pues, posiblemente se sale de control algo que estamos escuchando porque lo estamos descontextualizando. ¿Sale? Entonces hay herramientas para escuchar de manera productiva. La primera herramienta para escuchar de manera productiva tiene que ver con verificar lo escuchado. Es decir, hacerle preguntas al otro, a la otra persona, para conocer lo que entendió. Eso es bien importante. Verificar lo escuchado. Hacerle preguntas a la otra persona para conocer lo que entendió, para estar en el mismo canal, decimos, ¿no? Oye, si estás en el mismo canal, si me entendiste, si me escuchaste, ¿te quedó claro? Es decir, aquí es donde nosotros validamos nuestra propia escucha, diciéndole al otro lo que yo entendí. Entonces, en una comunicación con un cliente, con un proveedor, con un nuevo cliente, con un empresario, con un político, que tiene que ver con el crecimiento de la organización, es bien importante validar lo que escuchamos, diciéndole al otro lo que entendimos, porque nos podemos ir y parar de esa mesa y yo entendí que tú dijiste A, B, C, D, E, pero verdaderamente estabas diciendo I, J, K, L, M, N, O, P. Híjole, son totalmente diferentes. Y finalmente se rompen los acuerdos, se rompe la palabra, se rompe un negocio y un ejemplo de esto es asegurarnos de hacer todo lo que tengamos que hacer para que un evento sea todo exitoso. ¿Cómo? Precisamente verificar lo escuchado. Oye, es que ¿quién se iba a encargar de traer las aguas? Fulanito de tal. Ah, ¿y por qué no las trajo? Porque no escuchó. Oye, es que en eso no habíamos quedado. Habíamos quedado que todos traíamos de manera unificada diversos tipos de aguas y, es que yo no escuché. Entonces se hace un relajo en la organización y esas comunicaciones que se vuelven relajos en la comunicación, pues obviamente le cuestan a la organización. Y ojalá nos costaran nada más tiempo, ojalá nos costaran nada más, digamos, la curva de aprendizaje, como se escucha, pero la curva de aprendizaje trae costos asociados de manera económica. Entonces, una de las herramientas, otra de las grandes herramientas para escuchar productivamente es preguntar desde el observador, desde la persona que está observando, ¿desde dónde habla esta persona? ¿Desde un discurso histórico? ¿Desde sus experiencias personales o desde su emocionalidad? Aquí es importante, como ya lo hemos venido diciendo en las anteriores sesiones, que el líder, el gerente de estos tiempos, quien domine la habilidad de gerenciar o el dueño de una organización, debe conocer por lo menos las cuatro dimensiones en las que funciona el ser humano, ¿no? Las emociones son bien importantes, la parte espiritual, la parte mental y la parte física. Entonces, si tú tienes esa habilidad de conocerte a ti mismo desde la observación, tú puedes saber cuando una persona te está haciendo alguna pregunta, tú puedes saber desde dónde te está hablando, desde qué dimensión te está hablando. Si viene de sus emociones, si viene de sus sentimientos, si viene de su mente, que es más numérico, analítico, si viene de la parte física, me duele, no puedo, no llegué temprano porque no tengo carro, no llegué no terminé porque se me rompió la máquina, la computadora, etcétera, temas muy físicos, pero también los temas espirituales. Es decir, desde dónde se comunican las personas. Y si es espiritual, tuve un sueño, tuve una visión. Quiero repasar contigo esta declaración
que realicé, etcétera. Estás identificando desde dónde te está hablando la persona que tienes enfrente. Y esa es una habilidad que tenemos que agudizar, que tenemos que, digamos, disciplinar en el liderazgo. Ahora, ya dije desde el observador, ¿no? Haciendo preguntas, ¿desde dónde? Si es un discurso histórico, la experiencia, etcétera. Pero también desde la acción. ¿Cuáles acciones están involucradas en lo que él o ella está diciendo? ¿Está pidiendo? ¿Se está quejando? ¿Está informando? ¿Está amenazando? Es bien común que muchas de las veces desde la acción nos damos cuenta, comúnmente lo decimos, ¿no? En la forma de pedir está el dar, y lo decimos con una frase muy corta, pero a la hora de aplicarlo en una decisión, una toma de decisiones gerencial, no nos hacemos este tipo de preguntas. Y son tan importantes, tan básicas. Un ejemplo es, como no tengo carro, les decía hace rato, pues no voy a poder ir, ¿no? Desde el resultado es otra de las maneras de poder, como herramienta en el tema de preguntar desde los resultados, ¿no? ¿Qué posibilidades se abren o se cierran con lo que dice? Yo estaba de acuerdo en que se me diera un tanto por ciento, pero ese pero establece una condición, una condicionante, ¿sí? Es decir, pero como no me cumplieron, pues entonces yo tampoco cumplí, ¿no? Entonces, es bien importante que también estas herramientas las estemos incorporando todo el tiempo en la conversación con nuestros gerentes, con nuestro personal, con la organización, pero que diseñemos un proceso de comunicación en la organización. O sea, que verdaderamente le apostemos a un proceso de comunicación, que verdaderamente tengamos dinámicas de comunicación y se van a sorprender de los ahorros monetarios y económicos que suceden cuando nos comunicamos de manera productiva en la organización. Otra de las grandes herramientas tiene que ver con compartir inquietudes. Por ejemplo, manifestar lo que está impulsándome a expresar lo que estoy diciendo, ¿no? El ejemplo más básico puede ser, te pido que me apoyes con recursos para asistir al programa de entrenamiento en Vancouver, en China, en Tokio. ¿Por qué no dijeron en Filipinas, no sé, en un país del tercer mundo, ¿verdad? Este, me interesa aprender. No me interesa el paseo, yo quiero aprender. Entonces, ya he dicho muchas veces, seguramente la gente dice, ya he ido muchas veces a esa ciudad, yo no quiero visitarla, no voy de turista, quiero aprender para traer a la organización nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nuevas ideas y poder realizar cambios y transformaciones que ustedes me permitan hacer dentro de la organización, pero desde compartir inquietudes. Entonces, si se dan cuenta ustedes, se van a poder destapar esa vitrina que yo les hablaba al principio, porque va a ser una gran vitrina en la cual tú vas a poder estar observando, escuchando de manera productiva, vas a poder estar escuchando desde las inquietudes de las personas, ¿no? Oiga, me interesaría ir a Celaya a visitar la empresa fulana porque dicen que es una empresa, yo ya fui muchas veces, lo que me interesa es conocer el proceso para aplicarlo en la organización. Ah, entonces está hablando desde las inquietudes, ¿no? Compartiendo inquietudes. Muy probablemente puede ser una muy buena iniciativa y obviamente ya el gerente, el dueño muchas veces, o el consejo, o el área a la que corresponda ese nivel, pues tomará la decisión. Entonces, con todo lo que implique, ¿no? A lo mejor dice, no te puedo mandar a Vancouver porque es carísimo y ahorita la empresa no tiene para pagar un viaje hasta allá, pero busca en México un curso y un programa que se asemeje a la currícula que tú estás buscando y te la pago en México, pero me vas a dar los resultados a los cuales te estás comprometiendo. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con la comunicación productiva, son las peticiones y las ofertas.
Esto es muy común en los matrimonios, ¿no? Pero también en las relaciones laborales. Y es muy común también en las organizaciones que tienen un gran número de personas que están remotas o que están en diferentes ciudades y que de repente, todos los días por el quehacer diario, por las grandes demandas del tiempo en la organización, pues no tenemos la oportunidad de poder estar conversando con ellas directamente. Pero las peticiones y las ofertas, esto es cuando nos damos cuenta que algo en la vida no va a ocurrir y decidimos intervenir haciendo una petición o una oferta, ¿no? Se incrementa la posibilidad de que aquello que no iba a ocurrir ocurra. Entonces, ¿por qué no pedimos? ¿Sale? Entonces, esta manera de comunicarnos, trasládalo a un cliente nuevo, trasládalo a un trabajador que tiene mucho tiempo contigo, trasládalo a alguien que está entrando a la organización, trasládalo a alguien que estás capacitando para un nuevo puesto, trasládalo a un consejo eh, directivo en tu organización, trasládalo a los socios de tu organización en el tema de petición y oferta, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que algo no va a ocurrir, intervenimos haciendo una petición o una oferta, ¿no? ¿Qué te parecería si, o sea, yo ya me di cuenta que en la organización no voy a crecer más? Yo ya me di cuenta que en la empresa no voy a poder dar más de lo que puedo dar, pero si yo pido o hago una oferta, ¿sí? Hago una oferta, puede ser que alcance, ¿sí? La benevolencia, puede hacer que alcance la, los oídos del director, del jefe inmediato, del dueño, y ese dueño diga, tiene razón, eso no se me hubiera ocurrido, pero yo creo que si le podemos dar eso y él puede crecer por ahí, vamos a ayudar a que la empresa, porque ya le dio mucho tiempo a la empresa, vamos a ayudar a que crezca un poco más. Entonces, es bien importante esto de las peticiones y las ofertas, que no se nos olvide a la hora de estar haciendo este tipo de comunicación directa o indirecta con nuestros subordinados o con nuestros semejantes en las organizaciones. Y finalmente, el tema de la confianza, ¿no? La confianza es un juicio, la confianza es un juicio sobre la sinceridad, la competencia y o responsabilidad de una persona, organización pública o privada. Eso es la confianza. Es un juicio sobre la sinceridad, la competencia y o responsabilidad de una persona, organización pública o privada. Ahí me llama mucho la atención los médicos, la ética de los médicos, de los que se dedican a curar enfermos, pero también en las organizaciones tenemos, eh, digamos, áreas especiales que generan este tipo de herramientas, ¿no? Eh, de sinceridad, de competencia, de ética, de responsabilidad. eh, y que obviamente se convierte en una cultura de la organización, ¿no? Entonces, esto para mí era bien importante platicarlo con ustedes en este primer bloque de información, porque es una habilidad que pasamos por alto y que pareciera, como lo dije al principio, que no estamos desaprendiendo algunas cosas que debemos volver a aprender para emprenderlas en un nuevo contexto, ¿no? Entonces, ahora muy bien, vamos a iniciar con este módulo 3 de pensamiento estratégico. Hasta aquí, preguntas, respuestas, comentarios, alguna duda sobre lo que platicamos, algo que les haya quedado claro, algo que les haya quedado no tan claro, o alguna aportación. Por favor, me encantaría que aportaran algo respecto de este tema de la comunicación que es tan importante en la vida de las empresas, pero sobre todo en la vida personal. Y déjenme decirles algo. La comunicación tiene que empezar de dentro hacia afuera. Es decir, tengo que conocer a mi familia interior para poder tener una familia exterior y poder comunicarme con esa familia exterior. Esto es algo quizás empresarialmente y hoy en día que desarrolló muy bien o desarrollan
en Oriente, no, nosotros no tanto, pero en Oriente la han desarrollado durante muchas décadas. El pensamiento o la filosofía zen de muchos de los grandes empresarios gurús de la calidad, Ishikawa, Shingeo Shinko, Kenichi Omae, Kaoru Ishikawa, inclusive los norteamericanos de Occidente como Juran, Deming, Feigenbaum, y muchos otros grandes gurús de la calidad, siempre acuñaron principios zen en sus modelos y sistemas de gestión de la calidad y obviamente la mejora continua. Y la comunicación es una mejora continua. La comunicación es precisamente mejorar continuamente la relación personal primero con mi interior para poder tener una relación exterior con un mayor grado, con una mayor potencialidad, para poder tener una cultura, una organización que sea de las más destacadas y que se distinga de los demás. Entonces, yo quiero dejar ahí el comentario, pero me gustaría escuchar, no sé si alguien de ustedes quiera hacer algún comentario, Eduardo, Tavo, Adrián, adelante, por favor, quien quiera hacer algún comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Soy el doctor David Palacios. David, adelante, qué gusto. Qué gusto verte por acá. Igual, David. Oye, no entré al principio, pero bueno, algo que para mí, que considero que sí es importante que tengamos muy en claro cuando hablamos de comunicación efectiva y sobre todo comunicación corporativa, es identificar el tipo de receptor que tenemos. Identificar en el punto, pues obviamente hablando de si es visual, kinestésico, auditivo. Entonces, eso puede funcionar muy bien identificarlo desde antes para saber cómo me voy a comunicar con él, con qué palabras, con qué frases y cómo voy a poder lograr que mi mensaje llegue directamente a esta persona. Y otra cosa que creo que es importante que debemos de tomar en cuenta es la edad del interlocutor con el que estás es muy importante porque no es, no es tan fácil que te comuniques con un chavo joven. Es muy diferente comunicarte con un chavo mucho más joven que nosotros a comunicarte con alguien que es de nuestra edad, porque incluso a veces tenemos muletillas o tenemos frases o palabras que acostumbramos utilizar y que utilizábamos desde hace muchos años y que al día de hoy cuando las mencionas, el chavo se queda así como pensando, ¿y eso qué significa? Ahora los chavos, y lo digo porque también lo he encontrado con mi hija, necesitan como que la información más literal, más directa y sobre todo bien estructurada en algunos casos, porque si no ellos no entienden la frase o lo que estás tratando de decirles, ¿no? Por ejemplo, hay modismos de formas de hablar donde decimos, bueno, entonces, por ejemplo, ahorita vamos a sentarnos para poder continuar con el curso y el instructor no se sienta, o sea, el instructor se queda parado. Dices, a ver, y a mí me ha pasado, ¿eh? En conferencias, en cursos, me ha pasado que de repente, por alguna razón, se me salió alguna vez hace mucho decir esto y lo aprendí así. Decían, ¿y usted no se va a sentar? No, decía que vamos a sentarnos para que ustedes se sienten. Ah, nosotros. O sea, no sé si me explico. Ese tipo de modismos sí confunden y cortan la comunicación. Vamos a poner no sé, vamos a sacar, a guardar nuestro celular y el que dice vamos no lo guarda. Si dijiste vamos somos todos y tú no lo estás haciendo. Y es una incongruencia de comunicación que algunas generaciones lo captan y causa un conflicto de comunicación, fíjate. Entonces, yo creo que es muy interesante y qué bueno que hablas de este tema porque a mí me apasiona mucho cuando doy conferencias o cursos y veo Ah, incluso compañeros cuando vamos a dar un curso, una capacitación, y yo también les digo lo mismo, ¿no? Es que vamos a hablar de este tema, no sé, el otro día estaba con un amigo en Los Cabos y decía, entonces, bueno, hablando de la circulación, pues tenemos una circulación mayor, una circulación menor y bueno, y demás cosas, ¿no? Entonces, yo le decía, después le dije, oye, ¿y cuáles son las demás cosas? Le dijiste a la gente y demás. ¿Y qué es lo demás? O sea, no les dijiste nada.
Entonces yo creo que es interesante, incluso por ejemplo aquí ahí tenemos gente que trabaja en el área de la salud y eso me ha pasado también con gente del ramo, donde, a ver paciente, vamos a abrir la boca. Y yo vuelto a ver al cuate y le digo, y me dice, ¿qué me ves? Y yo, pues nada, estoy esperando a ver a qué abres tú la boca porque le dijiste al paciente, vamos. Dice, no, 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 o sea, me refería a que él abra la boca. Ah, es diferente a que le digas, abre usted la boca, vamos a abrir la boca. No sé si ese tipo de contextos a veces les ha pasado a ustedes, pero a mí me llama mucho la atención esa forma de cómo distorsionamos un poquito de la comunicación por modismos o por o una especie de actualizaciones que a veces yo no las entiendo mucho. Pero bueno, la comunicación para mí es súper importante, yo vivo de eso y todos vivimos de eso y es la base, como tú dijiste, de la parte interna de cómo te comunicas. Antier estaba con un paciente y estaba hablando con él y me decía, es que es muy difícil la vida cuando no sabes qué quieres. Y le decía, yo creo que se te va a facilitar más la vida si aprendes a comunicar, si te comunicas contigo mismo diciéndote para dónde crees que quieres ir o qué es lo que tú consideras que quieres hacer, pero con las palabras correctas. Si tú pides dinero, es que quiero mucho dinero. La vida, Dios, tu mente no sabe cuánto es mucho. Tienes que ser concreto, directo y específico para que las cosas sucedan. Y es un mensaje que les dejo de final. Tienes que ser concreto, directo y específico. ¿Qué quieres y cómo lo quieres? Es súper importante para la mente, para Dios o para el universo si estás pidiendo algo para tu vida. Es cuanto. Excelentísimo, gracias, doctor. Fíjate que acabas de dar con un tema importante, un tema que nos apasiona, yo creo que a todos los que están aquí en el curso, el tema de las generaciones. Ser un líder transgeneracional que pueda hablarle a las diferentes generaciones es una gran habilidad, de hoy en día para todo aquel que esté dispuesto a, como tú bien lo decías, a generar nuevas relaciones, que es una de las ventajas competitivas del líder, las relaciones, pues desde luego, es comunicarnos. Una de las cosas que me llama mucho la atención ahora que lo mencionas, es que el líder en sus relaciones humanas, por lo regular el líder debe estar dispuesto primero a ser un vendedor de sueños, ¿no? Y en el proceso de la comunicación, si no sabemos vender ese sueño, pues muchos negocios fracasan, muchas empresas, este, cambian sus estructuras porque no supimos vender ese gran sueño, ¿no? Entonces, claro, desde luego que es tan importante el tema de la comunicación que yo tuve que dar un paso, dos pasos atrás porque dije, le vamos de corridito al tema de pensamiento estratégico, pero creo que es importante meter el tema de la comunicación porque justo lo acabas de decir, eh, el mundo, el mundo sigue a la palabra, ¿no? Es decir, hay una palabra y cuando digo la palabra me refiero también a algunas letras en específico, a algún alfabeto en específico que tiene una simbología, una numerología, que tiene una gematría, que tiene tantas cosas ricas el lenguaje, pero que la palabra y la letra, si la pudiéramos estudiar como estudiamos otras profesiones, wow, hay una riqueza inmensa en eso y hay trasfondos, hay mucho aprendizaje, mucho conocimiento ahí, que desde luego fueron descubiertos por mucho antes, por algunos que nos antecedieron, grandes líderes, muchos, muchos líderes, pero que desde luego su trato de ellos siempre fue de gran excelencia, ¿no? Con la persona que tenían enfrente. O sea, es decir, aprendieron a ver la existencia de otra persona y se comunicaron desde esa dimensión de ver la existencia. Entonces, hoy en día, ustedes se están dando cuenta perfectamente que estamos volviendo a, al tema de nuestra espiritualidad, al tema de que la empresa tiene que ser más empática, la empresa tiene que actuar con mayor tacto, comprensiva, diplomática, extraordinaria, y se vuelve indispensable en cada una de los niveles de la empresa comprometerse verdaderamente con un lenguaje muy bien estructurado de manera organizacional
que cuando vas a la historia de las empresas japonesas, digamos, de la alta dirección japonesa, pues resulta que cada una de sus frases que acuñan una filosofía, porque eso es lo que es la alta dirección japonesa, pues tiene mucho que ver con este aprendizaje desde la letra, ¿no? Desde cómo se construye la letra, cómo se forma, qué simbología representa esa letra y desde luego cómo la vamos a expresar para tener mejores resultados. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? O seguimos, son las 8:30, tenemos de aquí una media hora más. Miren, el pensamiento estratégico en este módulo 3 tiene que ver con la buena y mala estrategia en el siglo XXI. Y ya estamos viendo muchos ejemplos de muchas empresas que desde luego están yendo muy, muy, muy acelerados en el proceso. Ese ratito veíamos un video de estos carros robots de Uber llevando los lonches o llevando este, paquetes a las casas de las personas siendo guiados por la inteligencia artificial. Ahora, no todas las estrategias son exitosas, porque también tenemos esa inconsistencia de pensar que por ser estrategia va a ser exitosa. Hay veces hay malas estrategias. Muchas empresas fracasan no por la falta de recursos, sino por una estrategia deficiente o mal ejecutada, ¿no? Aquí, en este módulo, si alcanzamos a ver algunas cosas de este módulo el día de hoy, la idea es aprender a identificar una mala estrategia, los errores estratégicos más comunes en las empresas, en los líderes, y que a su vez esto hace que una estrategia sólida pues obviamente sea mucho más sólida, ¿no? A través de detectar el error y analizar también casos reales de éxito y de fracaso empresarial. Pues que eso se da sí o sí en todos los ambientes empresariales del mundo. Como cómo identificar una mala estrategia. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla dice que una mala estrategia es aquella que no genera una ventaja competitiva sostenible, no es realista o no tiene una ejecución efectiva. Algunos signos de alerta incluyen, número A, la falta de enfoque y claridad. Desde luego, una estrategia, obvio, no responde claramente a lo que hará la empresa para diferenciarse o competir. Y eso es algo escuché, que ahorita escuché, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser una empresa que se diferencie, que tenga un diferenciador para que con eso pueda competir? Bueno, si yo no escucho a los miembros de mi organización, si yo no tengo este proceso de comunicación en la organización, esta cultura de la comunicación en la organización, voy a cometer errores en las estrategias, aunque sea una muy buena estrategia planteada. Yo me voy al caso, por ejemplo, de Coca-Cola en los años 80. Aquí en San Luis lo vivimos. En los años 80 es la famosa campaña de Pepsi Cola, que era el reto Pepsi, que tú llegabas al Parque Tangamanga, había una mesita y habían dos botellas cubiertas. ¿Sí, sí se acuerdan de eso? Habían dos botellas cubiertas y entonces te daban a elegir y te decían, ¿cuál de las dos quieres? Y tú ya elegías, no, pues esta y ya te daban de esa, la probabas y decías, ah, qué rico. Y luego la destapaban y era una Pepsi, ¿no? Y luego destapaban la otra y era una Coca-Cola. Entonces, la campaña agresiva de Pepsi contra Coca-Cola les pegó tanto en el orgullo empresarial, en las ventas, que Coca-Cola decidió sacar una estrategia de la famosa Coca-Cola Diet Coke, así se llamaba, una Coca-Cola que le había quitado a la Coca tradicional su diferenciador y su grado de competitividad. Lo habían hecho más dulce, o sea, querían hacer un refresco que se pareciera a Pepsi, nunca llegó a ser Pepsi, y esa, si mal no recuerdo, tan solo 79 días duró la campaña, la tuvieron que bajar
perdieron miles de millones de dólares por una mala campaña, una mala estrategia de mercadotecnia. Entonces, hoy en día eso es una realidad. Y en los pequeños cosas o en las pequeñas cosas son una realidad. A veces no nos ponemos a pensar en ello, pero hay ejemplos de empresas que intentan competir en precios bajos y al mismo tiempo ofrecer productos premium sin una estructura coherente, ¿no? Sin una base sólida, lo que decíamos hace rato también, sin una base sólida, ¿no? Entonces, difícilmente podemos competir. Otra de de los grandes errores de las malas estrategias es que no hay objetivos claros, ¿no? Son vagos y son inalcanzables, ¿no? Entonces, las declaraciones grandiosas sin un plan claro de ejecución, pues van a fracasar totalmente. Uno de los ejemplos clásicos aquí es, seremos la mejor empresa del mundo sin definir cómo se logrará. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo te estoy hablando de algo, pero no digo cómo lo voy a hacer. Te estoy dando tres pasos, pero no te los estoy desglosando. Te estoy dando una estrategia, pero ni siquiera te la comparto. O te aviento una visión, pero ni siquiera soy para compartir esa visión contigo, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta dentro de las habilidades gerenciales, ¿no? El pensamiento estratégico nos ayuda a tener buenas estrategias desde la comunicación. Entonces, también la confusión entre estrategia y objetivos operativos anulan, anulan nuestras estrategias, nuestras buenas estrategias. Muchas empresas confunden métricas de desempeño con una estrategia real. Uno de los ejemplos claros ahí es incrementar las ventas un 20%. Eso no es una estrategia, es una meta. Pero nosotros a fuerza nos aferramos a que queremos que eso sea una estrategia y dentro de los niveles superiores de planeación, pues desde luego que esa no es una estrategia, esa es una meta. Sí, es un valor, y ese valor me va a dar un indicador, pero mi estrategia es cómo voy a incrementar las ventas en un 20%, cuál va a ser el método, cuál va a ser la estructura, la coherencia técnica, humana, tecnológica, que nos va a ayudar a llegar a ese 20%. Y otra de las cosas importantes también es que a veces eh, ignoramos la realidad del mercado, ¿no? Por eso son tan importantes los estudios de mercado hoy en día, ¿no? La falta de un análisis de tendencias, competidores, cambios en la industria, en los sectores, pues nos llevan a ejemplos como Blockbuster, ¿no? ¿Se acuerdan de ustedes que aquí en San Luis teníamos un Blockbuster ahí sobre Carranza? Muy bonito y padrísimo porque entrabas y este era autoservicio, entregabas, oye, te llevabas las películas en tu auto y con la misma salías, llegabas a tu casa, veías unas dos, tres películas, al tercer día la entregabas y volvía a la mecánica, o sea, era un punto de venta impresionante, pero no reaccionó a tiempo ante el auge del streaming, ¿no? De esta nueva, digamos, filosofía del entretenimiento como Netflix o como muchas otras plataformas que hoy en día están revolucionando la era digital, ¿no? Entonces, esta buena y mala estrategia en el siglo XXI es una realidad. Hay que estar bien pendientes de esto y tener aprendizajes también por experiencias. Si ya cometimos un error, como lo hizo Coca, con el error que cometió después de 79 días, retiró, volvió a la Coca y sacó una Coca que le llamó Coca Classic o clásica y empezó a volver a fidelizar al cliente que ya tenía fidelizado, volver a conquistar su mercado. De hecho, si ustedes buscan en las redes, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, les pegó tanto a Coca-Cola que la misma gente iba y se paraba enfrente de Coca-Cola, de las productoras de Coca-Cola, de refrescos, y le exigían que volvieran a su producto original. Fíjate, la gente le estaba dando la estrategia Coca-Cola de que volviera a su producto original y que habían equivocado el rumbo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto de una buena y mala estrategia?
Ahora, si Hola, me buenas permites, tardes. ah, adelante. Adelante, adelante. Adelante, Eduardo, y luego David, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, a mí me parece que la comunicación, como tú la expresas y también como hace rato dijo el doctor, pues es básica para desarrollar las estrategias, ¿no? Tener una buena estrategia y poder desarrollar tus metas, como tú decías, ¿no? Pues vender un 20% más o vender 10 pesos al mes, pues eso es una meta, pero la importancia de la comunicación para crear esa estrategia que sea sólida y efectiva, y que podamos estar en un mercado, el mercado que sea X, pues me parece sumamente importante, ¿no? Es básico la comunicación. Como dijo el doctor, pues vamos a abrir la boca, pues vamos, ¿quién, no? Yo, por ejemplo, aquí en mi oficina digo, oye, pues es que vamos a hacer esto o hay que hacer esto. Y pues no, los dos no, o sea, tú haces esto y tú haz lo otro, porque si no, ni los tres lo hacemos, ¿no? Me parece sumamente importante, ¿eh? Ese era mi comentario, es básico. Gracias. Adelante, doctor David. Gracias. Mira, algo que también es interesante e importante como líder y como parte de un grupo, de una organización, es algo que tú decías, por ejemplo, de la misión y la visión que se tiene en la empresa. Generalmente cuando yo veo la misión y la visión de algún cliente o de alguna empresa, son misiones y visiones que tienen media hoja, muchísimas cosas. Y ese es un error que puede afectar a la estrategia. ¿Por qué? Porque el personal no se pone la camiseta cuando no entiende por qué o para qué está ahí. Porque realmente la gente no está en una empresa solamente para ganar dinero. Sí están ahí para ganar dinero, para ser parte de los empleados, pero como líder tienes que darles un porqué, una razón de ser, generarles un sentido de pertenencia. Y esto se genera a través de comunicarles y de transmitirles lo que es la misión y la visión de la empresa. Y desde ahí parte algo muy interesante que es, si tengo una misión que yo no me puedo aprender y yo no le puedo preguntar a mi empleado cuál es la misión de la empresa, porque es tan larga que no se la va a aprender, esa misión está mal redactada. Si tengo una visión que tampoco me puede decir el empleado cuál es la visión de la empresa, porque está tan larga, con tantos puntos, con tantas palabras y frases bonitas, entonces es una mala. Desde ahí la estrategia de tener un equipo que se ponga la camiseta y que tenga un sentido de pertenencia, ya estamos fallando. La empresa debe tener una misión y una visión que sea fácil de detectar y de diferenciar por el empleado, por la gente que está dentro de la organización, porque eso es lo que le va a hacer el sentido de pertenencia. Cuando tienes un sentido de pertenencia en la organización, te pones la camiseta y vas a darle con todo a lo que te pidan y a sacar adelante, no por lo que te pagan, sino porque eres parte de un proyecto, porque eres parte de algo más grande. Y eso en ocasiones cuesta trabajo que incluso los mismos dueños lo entiendan. Los dueños de la clínica, los dueños del hospital, los dueños de la empresa. Incluso en la mañana yo estaba comiendo, desayunando con unos empresarios. Yo les ponía el ejemplo de la parroquia. Jacobo tenía una visión y una misión que para él eran importantes. Tenía objetivos que para él eran importantes y logró crear así muchas empresas. Pero si no está ya él en la parte de liderazgo y no sabe heredar esa pasión, esa misión, esa visión, es el por qué se hizo la empresa, la siguiente generación lo va a despotricar. El siguiente gerente no lo va a entender y va a querer entrar con innovaciones, con ideas nuevas. Cuando hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Y llegan a arreglar lo que no está roto y empiezan a crear conflictos en las empresas. Entonces, un consejo o algo que yo he visto que funciona muy bien es tener una visión clara, una misión clara
Yo trabajé en Domino's Pizza cuando estaba chavito y desde ahora te puedo decir que a mí me gustaba mucho algo que hacíamos cuando había muchas ventas. Y estábamos como locos haciendo pizzas por todos lados y repartiendo pizzas por todos lados. De repente un gerente agarraba una pala, pegaba en la mesa fuerte y ¡pam! Se oía el trancazo en la mesa y nos decía, a ver, señores, ¿quiénes somos? Y la respuesta era los número uno. Ah, no, decía, ¿quiénes somos? Domino's Pizza. Y todos gritaban, Domino's Pizza. ¿Qué somos? Los número uno. Y lo siguiente era la locura, cuando decía él, ¿y qué queremos? Vender más pizzas y divertirnos más. Y ¡pam! Se hacía una locura ahí. Y era la forma de romper el rush que traíamos de tantas cosas y de meterle pila a la gente y todo se tornaba a un ambiente de vamos si podemos, o sea, y sacamos adelante todo. Esa, esa pasión de líder, esa visión de líder, esa sería importante que en las organizaciones sea clara y que sea fácil de recordar para el empleado, porque eso le va a generar un sentido de pertenencia y un por qué estar ahí y no en la empresa de enfrente que te van a pagar 100 pesos más. Y eso es lo que el líder debe identificar, creo, que es una parte importante del líder, identificar cómo creo un sentido de pertenencia a mi gente, cómo los hago parte de un proyecto, cómo los hago ver que si crezco, crece la empresa, crece él, que si yo cuido la empresa, el empleado está cuidándose a él mismo. Un día fui a una empresa, me encontré cinco, eran como unas tres, cuatro, cinco, como seis bolsas de guantes. Y yo le dije a la persona, oye, ¿qué onda con estos guantes? Me dice, es que los empleados, pues vienen y me los dan. O sea, los usan un ratito y me los dan para que los cambie por unos nuevos. Le digo, ¿pero porque están mal? ¿Porque ya se gastaron? No, porque la gente así es. La gente viene, pierde uno, me trae los guantes que le di en la mañana o ayer, quiere que se los cambie a fuerzas. Le dije, oye, pero son muchos y son guantes que todavía son útiles. Sí. Le dije, ¿y ya le dijiste al empleado que eso que está ahí no lo paga la empresa? ¿Que lo está pagando él de sus utilidades? ¿Que cuando sea el fin de año sus utilidades van a ser menos porque está generando mucha merma? ¿Ya le comunicaste eso? No, pues deberías hacerlo, ¿eh? Porque ellos no están cuidando, están creyendo que lo que se merma en la empresa lo paga la empresa. No, lo pagan ellos. Entonces quiere decir que esa gente no tiene el sentido de pertenencia. Están ahí, pues, para chambear, ¿no? Entonces creo que es importante, para resumir, una misión, una visión claras, objetivas, directas, concretas, que le puedas preguntar a tu empleado cuál es la misión del consultorio, de la clínica o del hospital o del negocio y te la digan de memoria, porque eso le genera un sentido de pertenencia y que tenga, obviamente, algo que le haga al empleado sentirse parte de. Eso me parece muy importante porque de esa manera se puede generar estrategias que los mismos empleados van a querer aplicar porque saben que están trabajando para su empresa, para su negocio y no para el negocio del dueño o para aquel negocio. Yo siempre les digo eso, que cuando tú vas a tu casa, ¿qué dices? ¿A dónde vas? ¿O dónde trabajas? ¿O cómo platicas de tu trabajo? Seguramente alguna vez le dijiste a alguien, en mi empresa hacemos esto, en mi empresa trabajamos de esta manera, en mi empresa entramos a las 6 de la mañana y agregan la parte en mi empresa. Cuando tú haces consciente al empleado o a la parte del equipo que es mi empresa o es mi negocio, tiene un sentido de pertenencia entonces, pero tienes que hacérselo claro para que él se ponga la camiseta y la estrategia que quieras implementar, la quiere implementar porque sabe que es para su empresa, para su negocio. Porque de ahí todos nos beneficiamos. Yo cuando doy una capacitación, una conferencia, le digo, es que esta también es mi empresa. ¿Por qué? Porque mi hija, de lo que yo estoy cobrando el día de hoy, mi hija se va a beneficiar. Le voy a poder comprar los zapatitos, le voy a poder llevar al cine, a una comida con lo que yo gano aquí. Por lo tanto, yo soy parte de la empresa me está beneficiando a mí. Y cuando creas también ese círculo de confianza y de beneficios que genera
una organización para todos, y me incluyo yo hasta cuando estoy fuera de la empresa, eso les abre mucho la mente, o bueno, he notado que les abre mucho la mente a decir, ah, pues sí, cierto. O sea, mucho poco que te paguen, con eso le compraste unos zapatitos a tu hija, lo llevaste al cine o le estás pagando a la escuela, o la llevaste a comer al lugar que quería. Entonces, ese tipo de conciencia creo que es importante fomentarla en las empresas para que las estrategias las hagan a su empresa. Es cuanto, perdón porque me alargué un poquito. No, muchísimas gracias, doctor. Creo que esto viene bien a este curso y de eso se trata, de la participación de cada uno de ustedes. Sus aportaciones son muy valiosas, son tomadas en cuenta, quedan grabadas además para que otras personas puedan aprender de eso. Y coincido totalmente en que hay aprendizajes dentro de las organizaciones que tienen que ver con el aprendizaje por experiencia, desde luego, ¿no? Pero también hay aprendizajes por innovación y también pueden haber aprendizajes que también tienen que ver con los temas de las crisis, ¿no? Por lo que comentabas, por lo que decías, me llamó mucho la atención esta parte del curso en el cual hablamos primero de comunicación y estamos cayendo en cuenta que la palabra sigue teniendo un valor sumamente fundamental en nuestras organizaciones. Dijiste muy bien varios ejemplos, diste varios ejemplos cuando una palabra no se transmite de manera correcta o cuando se emplean palabras rebuscadas, cuando se emplean términos muy complejos, pues desde ahí estamos dando la idea de que no nos interesa mucho lo que estamos formulando, que simplemente estamos sobre la inercia y sobre la coercitividad muchas de las veces, ¿no? En las organizaciones, pero cuando aprendemos por crisis, quisiera tomarme 2 minutitos y que ustedes me puedan retroalimentar, que puedan participar con esto. Cuando aprendemos por crisis, o ustedes han aprendido alguna vez por crisis, o sea, ¿han asimilado alguna experiencia nueva provocada por choques o situaciones críticas o en un contexto en el que estemos viviendo? Por ejemplo, el COVID. El COVID-19 trajo un choque tremendo, una crisis de salud, pero de ahí se aprendieron muchas cosas. ¿Algo quieren comentar al respecto del aprendizaje por crisis? Porque desde luego que la habilidad del gerente, la habilidad del dueño, la habilidad del líder tiene que aprovechar todos los momentos del aprendizaje. Entonces, si nos vamos a un aprendizaje en crisis, aprovechar la crisis para convertirla en una gran oportunidad, pues me encantaría escuchar si tienen alguna historia sobre el aprendizaje en crisis. Yo mencioné el tema COVID, pero a lo mejor pudo haber sido lo más reciente, las posturas arancelarias de nuestro país vecino del norte, el incremento de insumos de algunas materias primas que se utilizan en las empresas para hacer el trabajo eficiente y para que deje una rentabilidad, el tema de inmobiliario todo es expresamente conectado. Entonces, me encantaría escuchar si alguien del grupo recientemente o ha tenido algún aprendizaje por crisis. También me encantaría escuchar si alguien del grupo ha tenido algún aprendizaje por innovación, aquello que es impulsado o solo por ejercer una visión eh, de anticiparse a algún problema que está habiendo en la sociedad o alguna necesidad imperiosa en la sociedad y se está anticipando a soluciones prácticas, a soluciones estratégicas que desde luego den o estemos convencidos de que ese talento especial de innovación, de creación, de participación en círculos, muchas veces les llaman círculos de calidad o círculos de mejora continua, etcétera,
pues traiga un espíritu de descubrir nuevas soluciones a problemas, ¿no? También el tema del aprendizaje por innovación, pero también el aprendizaje por la experiencia, ¿no? Porque y creo que aquí hay mucha experiencia en el grupo. Yo sé que hay, muchos de ustedes son grandes empresarios, a muchos de ustedes pues no nacieron ayer, han pasado por un proceso sumamente complicado porque hacer empresa en México pues no es fácil. Ser emprendedor en México no es fácil. Uno tiene que morir a muchas cosas para ser emprendedor en México. Y desde luego que aprender de la experiencia pues significa mirar en retrospectiva, ¿no? Al pasado para que nos sirva de experiencia, ¿no? Tener por hábito arriesgarnos constantemente, dice o decía alguien, pagar la colegiatura para alcanzar verdaderamente un éxito que a veces no podemos ni siquiera explicar, ¿no? Pero ahorita que escuchaba al doctor decía, bueno, el éxito de alguien puede ser comprarle esos zapatitos a su hija. El éxito para alguien puede ser llevar el pan a su casa. ¿Sale? Y creo que ahí es donde debemos de aquilatar y atesorar la posición en la que nos encontramos o en la que estamos o en la que están ustedes para poder voltear y decir, híjole, verdaderamente como líder, como empresario, como detonador de iniciativas que produzcan edificación en la vida de otras personas o transformación en la vida de otras personas, pues ese tipo de cosas hay que multiplicarlas, ¿no? O sea, ese tipo de habilidades en el liderazgo hay que multiplicarlas. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, aprendizaje por crisis, por innovación o por experiencia, ¿no? Si alguien quiere comentar. Y definitivamente, cuando participamos en el curso, pues el tiempo se nos empieza a agotar de manera muy sustantiva y muy aprovechable. Estamos prácticamente a 5 minutos de terminar la clase, pero me quisiera quedar con esas grandes experiencias que ustedes han manifestado y obvio, empezar a desbaratar de una buena manera las cosas que tenemos que desaprender para poder tener un nuevo conocimiento a través de estas etapas en las cuales nos encontramos y también tener conciencia de que los ritmos y los ciclos en los cuales nos encontramos exigen que seamos más competitivos, pero también más ajustados a una realidad que quizás hoy en día nuestras generaciones ya no los están demandando. Entonces, voy a dejar abierto el micrófono por si alguien tiene algo que comentar. Ya no nos da tiempo de ver esta lámina que tienen por ahí en sus pantallas, pero pues creo que hemos aprovechado un tiempo y fue de gran bendición este tiempo, agradeciendo de antemano la presencia de cada uno de ustedes en este curso. Nos estaríamos viendo el próximo jueves de 7 a 9 de la noche. Pasen una bonita tarde, por favor, y pues muchísimas gracias. Por ahí voy a dejar el micrófono abierto por si alguien quiere comentar algo. Pues a mí me pareció muy importante, ¿no? Estos puntos son clave, para desarrollar las estrategias. Y sobre lo que preguntabas de aprendizaje de las experiencias negativas, bueno, negativas en general, ¿no? Pero en lo particular no me tocó, pero con el COVID, o sea, el aprendizaje fue, tienes que aprender a trabajar desde casa, tienes que aprender las nuevas tecnologías, tienes que ser más claro en lo que estás haciendo porque a raíz de esto, todo mundo estamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a los avalúos, yo soy evaluador y soy perito dictaminador. Entonces, todos hacemos lo mismo, todos migramos a la tecnología en casa,
a buscar nuevas tecnologías. La inteligencia artificial no se diga cómo nos ha cambiado. Entonces, por ese lado de esa situación mala, pues yo veo que aprendimos, en mi caso y en mi área, a todos a trabajar diferente y a ser más eficientes. Tienes que estar más preparado. Tienes que tener tus metas claras y definir qué es lo que vas a hacer, porque todos lo estamos haciendo. Pero yo siento que, como tú decías hace rato, ¿no? Si no tienes una buena estrategia, por muy bueno que quieras hacer, pues no lo vas a hacer. Vamos a hacer otro más del montón. Ese por el lado de la experiencia mala. De las experiencias buenas, pues en lo personal fue capacitarte, leer más y estar atento a todo lo que pasa. O sea, eso fue bueno. Y ese, respecto a lo que preguntabas hace rato, pues esa es mi opinión, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Vio un reto grande en el tema inmobiliario y en el tema de las viviendas que se van a construir en el país en los próximos años, en este sexenio. Pues yo creo que es un reto muy bueno ahí, ¿no? Hay que innovar, crear tecnologías, meter presencia de marca, hacer estrategia, es importante. Sí, muy importante, ¿no? Se vienen retos muy grandes. Aparte de las expectativas y de los programas que hay de crecimiento en la vivienda, pues también dentro de esa vivienda la tecnología y hacerlas cada vez mejor, porque los programas vienen con casas desafortunadamente chozas, lo que le llamamos en algún tiempo los gallineros, ¿no? Que esos edificios muy altos con a 20,000 gentes, oye, espérate, o sea, también hay una dignidad, hay que ir viendo eso, un modo de vida, no crear vecindades, por decirlo así, o espacios muy reducidos que en lugar de crearte un ambiente próspero y agradable, pues te crean puros pandilleros, ¿no? Y esos retos son muy grandes y hay que estar preparados para saberlos hacer y saberlos enfrentar porque se viene grande este mercado, el mercado inmobiliario, tanto en la construcción, en el desarrollo, en la promoción, en la inmobiliaria, los avalúos, en los dictámenes, viene muy, muy grande. Y el que no esté preparado o, o se trate de preparar, pues ahí se va a quedar, ¿no? Gracias y buenas noches. Muy bien, buenas noches, pasen buenas noches todos, por favor, y cuídense mucho. Bonita tarde, noche. Descansen, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Un abrazo. Igualmente.